Hola, ¿qué tal? Muy buenos días aún. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Y esto es una emisión más. Es para el otro lado. Una emisión más de STRM Noticias desde la redacción. Muy contentos de compartir con ustedes las notas, las noticias, la información más importante para este día 5 de mayo del 2021. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Alberto Green Zamacona, que le mando un gran abrazo, y a todas y a todos quienes me han hecho el favor de felicitar a este humilde servidor, como diría el maestro Álvaro Delgado, este humilde junta letras para pues el día de hoy. Y bueno, comentarles, hermanas y hermanos, que el día de mañana tenemos un evento sumamente importante, y es que vamos a estar en la mañanera de que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajando pues en entrega de un oficio para que esté realmente informado de lo que está ocurriendo en este marco de la revisión salarial que tenemos las y los telefonistas con la empresa Teléfonos de México. Y es que, como ya todas y todos ustedes saben, pues hay un tema bastante complicado con referencia a la situación que se ha venido dando, pues con el tema de que la empresa pretende e insiste eh, en querer desvanecer la cláusula 149 de nuestro contrato colectivo de trabajo, y que pues definitivamente nosotros no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias a José Carmona, Mónica Ortiz, a todas y a todos. Les agradezco inmensamente, no saben de qué manera. Y bueno, nosotros el día de mañana, o sea, el sindicato va a salir pues a tener una verdadera cuestión de lucha en referencia pues a lo que nosotros estamos planteando, que es simplemente que se respeten nuestros derechos laborales, que se respete el contrato colectivo de trabajo, entre otras cosas. Además, déjeme platicarle a usted una nota que el día de hoy me pareció sumamente importante, de algo que el día de ayer, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se comentó. Esto pues relacionado a pues todo saliendo por el tema de eh, del asunto relacionado con la tragedia del metro de la Ciudad de México, y que seguimos nosotros mandando condolencias pues a las familias que han sufrido alguna afectación con respecto a esta situación que ah, perdón, que, 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 que nosotros hemos visto que han sufrido, desde familiares desaparecidos, que han perdido la vida, que hay que decirlo, es un tema de clase trabajadora, eh, porque pues todo mundo, ¿no? Que venía en estos vagones, venía de trabajar, de alguna situación ahí, que tenía compromiso, y pues que se dio esta situación inesperada, hasta cierto punto, porque también ha habido varios señalamientos de que debían de haber tenido revisiones, y pues bueno, nosotros lo que esperamos es que se indague, y mil gracias, Rafael, mil gracias, Lorena, y que se llegue al fondo del tema. Mm. Respecto a ello,
el día de ayer el presidente Andrés Manuel, que por cierto, hoy fue muy duro también con esos temas, y fue contundente a preguntas expresas de la reportera de Radio Fórmula. Y también déjenme comentarles que el día de hoy sale en el periódico La Jornada, que también ha perdido mucha visión y se ha convertido pues también en un pasquín, al igual que muchos otros, porque hay que ser críticos con el quehacer informativo. Y pareciera ser que la prensa se ha dedicado más que otra cosa a defender intereses políticos dependiendo de dónde venga. Dice el presidente que nos ha tocado enfrentar la prensa más injusta. La regla es que tenemos la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en medio de respuestas a diversos temas, el mandatario se tomó un tiempo para emitir los calificativos hacia los medios de comunicación a quienes considera, salvo excepciones, pero muy pocas excepciones, obcecados con su gobierno. Para lanzar la primera crítica hizo una pausa de 20 segundos. Considero que desde tiempo del presidente Francisco I. Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos que se dedica a mentir constantemente. El detonante de la reflexión y molestia del mandatario fue una mención a las críticas por las compras de vacunas rusas, pero sobre todo un texto acerca de la orden judicial para liberar al Güero Palma el sábado pasado. Y esto se refirió exclusivamente al presidente, al señor Riva Palacio, columnista del Financiero, y pues bueno, estaban en ese asunto. Dice Fernando Jiménez, que el Sindicato Mexicano de los Trabajadores, el STC Metro, realizará un paro de labores para exigir la destitución de la directora. Según ellos habían dicho que no consideraban la huelga, según notas que el día de hoy estábamos leyendo, pero si es así, pues hay que estar muy atentos, sobre todo para la gente que utiliza este sistema colectivo Metro en la Ciudad de México. Y otro que también se puso sus barbas a remojar fue Enrique Alfaro con el tema de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, donde mandó a realizar una serie de revisiones, y pues que dice que en lugar de paro se van a un amparo. Híjole, está complicada la situación. Ojalá pues sean revisiones adecuadas. Yo lo que sí noté el día de ayer en la conferencia de prensa es que el rostro tanto de la jefa de gobierno como de Marcelo Ebrard estaban muchas gracias, mi querido Mario Martínez, saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Vi a la secretaria a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el rostro desencajado, un poco descompuesto, a pesar de que la idea de la fraseología que estaban comentando, pues sonaba bastante adecuada. Marcelo Ebrard en un tono muy relajado, sin embargo, su rostro y su lenguaje corporal, pues decían otra cosa. Y eso se sumará a nuestra lucha en defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo. Refiriéndose a los trabajadores del metro. Fíjate que ahí hay un tema con los trabajadores sindicalizados del metro, y es que hay dos sindicatos. Uno sí está en la UNT, el otro no. Pero valdría la pena ver el tema de su lucha. Dice, no bajemos la guardia, no, jamás. Entonces, esto que mencionó el presidente a mí me parece sumamente importante. Y ahora en mayo, en estos días ya
los préstamos, pero ya no son los adelantos a diciembre los que se van a reanudar y se van a ir pagando los que lo van a hacer, lo están haciendo a cuentagotas, pero ya se están pagando los préstamos. Hay que checar en las secciones o aquí en Matriz en qué lugar, en qué punto vamos para saber qué fecha les van a llegar sus anticipos a diciembre, los anticipos, los préstamos al fondo de ahorro y también estar al pendientes con los anticipos a 9 semanas. Pero ya se están pagando, eso es una realidad. Por ejemplo, en el COPE que me toca coordinar, que les mando un abrazo a Michuca, ya hay compañeros que ya recibieron sus anticipos de 9 semanas, entonces ya se están realizando los respectivos depósitos de ese tema. Y bueno, regresando al... Mil gracias, Mago. Y regresando al tema, hermanas y hermanos, déjenme comentarles que también se dio una situación importante con respecto pues a lo que dice el presidente con este tema de la prensa, y es que el asunto radica en que efectivamente cualquier decisión que está tomando el gobierno es severamente malversada. Pero también hay prensa que le tira para todos lados, y fue como el caso de cuando nosotros dimos a conocer un desplegado, creo que fue el 11 de enero, en apoyo a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de ir por la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y que la Rectoría del Estado mexicano regrese a estos... que la Rectoría del Estado mexicano llegue sobre sectores estratégicos como lo que es el de las telecomunicaciones, el de la energía eléctrica, el energético petrolero, todo este tipo de sectores estratégicos que impulsan, renuevan y generan una economía boyante, pues deben de estar bajo la tutela del Estado mexicano. No podemos continuar bajo una política de mercado neoliberal que simplemente beneficia a ciertos grupos elitistas de empresariales, donde pues se ve que se trata de acumulación, no de beneficio de la sociedad, mucho menos, muchas gracias mi querido Antonio, mucho menos en pro de generar condiciones de un empleo que realmente genere una mejor calidad de vida o en su defecto mejores condiciones de salario. Era impresionante que decían anteriormente, y también está en la prensa, y la prensa ratificaba desde sus analistas como Riva Palacio, que a mí me sorprende muchas veces el chisme que trae el señor Riva Palacio, la manera en la que se comporta en sus espacios. O que ya el presidente dobló las manos en esto. No, no lo ha doblado. De hecho, bueno, ahorita vamos por pasos y les platico lo del tema de telecomunicaciones. Entonces, la prensa avalaba que si subía el salario mínimo iba la inflación a dispararse de manera tremenda e iba a generar pues una debacle económica en el país. Lo mismo en el tema de telecomunicaciones. Se generó de tal forma que, muchas gracias Andrea, que de tal forma que se convenció a la gente que con la reforma iban a bajar los costos. La realidad es que la tecnología fue quien bajó los costos de... Mil gracias, Pati, te lo agradezco inmensamente. La tecnología fue la que bajó los costos de... yo lo vi como acoso no responderle lo que quería que dijese. Vamos a eso. Entonces, la reforma en telecomunicaciones bajó los costos realmente para las grandes empresas. Un ejemplo, se los pongo así. Mil gracias, Rita. Un ejemplo, bajó los costos como el tema de la interconexión cero. Y entonces, las grandes empresas de telecomunicaciones se vieron muy solventadas en sus gastos
y teniendo ganancias directas. Gracias a qué? A un subsidio, gracias Raúl, un saludo, a un subsidio pues involuntario por parte de Teléfonos de México, que también la empresa ahí le entró al juego, pero le salió mal el cálculo. Y no es un análisis ingenuo ni fácil, es un análisis al que llegas en cuenta cuando te... mil gracias, hermanito. Cuando vemos que la empresa intentó separarse para entonces querer acabar con el contrato colectivo de trabajo. Esto da como resultado que ya pierden ingresos y están en una situación compleja. Sin embargo, la prensa, la prensa generó la idea de que efectivamente el gobierno de Peña Nieto dio por enterado que era la mejor opción para que se diera la competencia. Y entonces la idea neoliberal dice que la competencia está por encima de los beneficios. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que debiera de ser un gestor, un dador de derechos fundamentales, es decir, el cumplimiento del artículo sexto constitucional, que todas y todos los mexicanos tuviéramos acceso a las TIC, se convierte en un inhibidor de inversión, se convierte en un compartidor de una competencia indebida, irregular, con una falsa regulación que simplemente trataba de generar beneficios para grandes conglomerados, para grandes empresas transnacionales, para las televisoras, y de esta manera generar riqueza inmediata para estos actores. Hoy Televisa, por ejemplo, sale una nota en el Universal que resulta que ya prevé que le van a regular con 4 reglas asimétricas adicionales en televisión de paga. Se está convirtiendo en el preponderante Easy Telecom y no quieren llegar a eso. Sin embargo, su presencia en los grandes mercados del país, que son estos 63 municipios que se encuentran en discusión por el asunto de la cuestión esta de la consulta pública que el IFETEL puso de que si Telmex puede o no tener ya una libertad tarifaria, pues resulta, mis hermanas y hermanos, que se convierte en una situación bastante compleja porque Televisa va a dar la batalla legal de una manera exorbitante. Y aunado a ello, la unión y fusión que tuvo con Univisión, que ustedes no se fijen tanto en si es Univisión o Televisa, sino que se trata de quien está detrás de esa fusión, que es Google o Alphabet, la matriz de Google, para la distribución de contenidos en español. Ese es el tema. Mientras tanto, el IFETEL sigue atorado con que si va a vender a Fox Sports o no, y les está dando chances hasta que aparezca un comprador, porque si no, la idea, la teoría que ellos plantearon es que con la fusión de Fox con Disney, pues resulta, mis hermanas y hermanos, que ya no iba a haber fútbol porque como Fox Sports tenía la Champions League, tenía el tema de la Liga Mexicana, tenía varios asuntos por ahí dispersados, se dieron cuenta que pues el fútbol se iba a convertir en tele de paga, pero nadie dijo nada cuando Televisa, por medio de Sky, comenzó a hacer sus famosos partidos exclusivos. Ahora lo hace también por Easy. Entonces, realmente el pueblo se quedó sin fútbol y no le pueden dar seguimiento, digamos, a esa válvula de escape, a ese distractor social en el que se convierte el espectáculo del fútbol. Esto va a un punto en el que la regulación asimétrica simplemente afectó los intereses de la base trabajadora. Porque al final de cuentas, Grupo Carso sigue ganando recursos y le siguen cayendo billetes y sigue generando riqueza para sus dueños. Y los trabajadores también somos parte de esa generación de riqueza, pero resulta tonto
que ahora la empresa diga que no puede pagar el contrato colectivo, sí en el título de concesión. Una de las principales condicionantes para que Slim pudiera acceder a comprar a Teléfonos de México en tiempos del salinato, pues fue el asunto relacionado en que debía y estaba comprometido a cumplir con el contrato colectivo de trabajo que iba dentro del paquete de lo que significa y significaba Teléfonos de México al momento de su compra. Y entonces estamos en una disyuntiva de cumplimiento por parte del patrón, porque él se comprometió a seguir con el mantenimiento del contrato colectivo de la gran empresa de telecomunicaciones que es Teléfonos de México y que se encargaron de generarle una serie de decisiones para generar distintas empresas. Esto la prensa jamás lo verificó, jamás se sentó a realizar un análisis concienzudo de lo que es Teléfonos de México y el gran problema que puede ocurrir si Teléfonos de México fracasa en su tarea de llevar la comunicación al país. Un ejemplo, la prensa que también se vende al poder del gobierno actual. Y no es una crítica, es una realidad. Y debemos de ser bastante claros y claridosos en lo que esto significa. El caso del periódico La Jornada, que con el tema del Citrajor, cuando estalló huelga, volteó todas sus baterías en contra del sindicato de telefonistas. Un ejemplo. Ahora el 1 de mayo, la marcha que se realizó aquí en la capital, en el Zócalo capitalino, y las marchas que se realizan en la mayor parte del país son de telefonistas. Pues resulta que La Jornada jamás vio que nosotros marchamos. Y aunque el contingente del ESME era más pequeño que el de telefonistas, solamente marcaron que marcharon el ESME y la CENTE. No es nada contra los compañeros sindicalistas. Es un tema en el que la jornada perdió toda integridad y ética periodística, porque los intereses políticos de su directora, Carmen Lira, van enfocados a atacar al sindicato de telefonistas. Por otro lado, tenemos el caso con el asunto de Subnotimex. Y vamos a un punto. Han dicho que hay, ¿cómo se dice? Que hay aportaciones millonarias por parte del sindicato de telefonistas a los compañeros huelguistas y que por eso la huelga ha podido solventarse. Y luego hubo una declaración un poco desafortunada, pero creo que me la orillaron a eso, a la compañera secretaria general del Subnotimex, pero que decía que varios sindicatos la estamos apoyando. Pues la solidaridad es por medio de la UNT, compañeras y compañeros. Pero no son millonarios. Digo, yo en lo particular puedo decir que yo cooperé con 500 pesos en alguna ocasión, con 200 en otra, de mi bolsa, de mi sueldo. ¿O también es ilegal que yo coopere para que tengan que comer los compañeros huelguistas? Porque no están cobrando nada. En cambio, la directora de Notimex, que yo la admiraba mucho como periodista, después me di cuenta que le echaba mucha crema a sus tacos, por no decir que mentía en muchos de sus reportajes, pues se convirtió en una mitómana sistemática en contra de los sindicatos. Y ahora resulta que piensa como capitalista, y la jornada lo avala, que porque los trabajadores deben de arreglar sus problemas de manera individual. Oh, chingados. O sea, ahora resulta que ser sindicalista es malo. Ahora resulta
que los contratos colectivos no existen, cuando quien ha promovido el valor sagrado de los contratos colectivos ha sido la 4T, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la reforma de eliminación del outsourcing y por medio de la reforma del 1 de mayo de 2019 en justicia laboral. Y sale la señora San Juan a decir que los trabajadores deben de analizar sus problemas en la Junta de Conciliación y Arbitraje solos, sin acompañamiento. Y en la jornada hace una serie de notas hasta invitando a la disidencia. Entonces ahí te habla de que hay un chanchullo entre la directora de Notimex y algunos compañeros telefonistas que se comportan como esquiroles en un momento tan complicado del sindicato. Y la intención de la directora de Notimex es tratar de juntar y decir que si los telefonistas nos vamos a huelga es para atacar al presidente López Obrador y que es por el tema de Notimex. Con todo respeto, voy a decir algo a lo mejor muy complicado, pero no es tan importante. El mundo del sindicalismo mexicano y el mundo laboral y el mundo del trabajo mexicano no gira alrededor de San Juana Martínez. Es más, ella ni existía en este mundo hasta que comenzó a abusar de los derechos de los trabajadores. Porque ha abusado. No, tú no puedes llegar, fíjense, a dirigir una empresa del Estado y a cambiarle el logo, porque a ella le gustan los colibríes y tiene su onda con los colibríes, digo, muy su rollo, yo lo respeto, sus creencias hasta religiosas, ¿no? Pero no puedes llegar y cambiar el logo porque de una institución que está puesta en la Constitución y decir que, o sea, y bueno, y luego despedir a los trabajadores que porque había corrupción con el pasado líder sindical. Bueno, si hay corrupción, yo diría que en lugar de estarle tirando al sindicato de telefonistas, que ahí está demostrado que es una mentira lo que dijo el señor Luis Guillermo Hernández, un pseudo periodista de una reputación muy cuestionable, en distintos medios, trabajaba en Reforma, lo corrieron y ahora está en contra de Reforma. Cuando estuvo en Reforma no hablaba mal. Haga de cuenta como Esquirol telefonista, cuando estaban en el Comité Ejecutivo Nacional, todo estaba perfecto. Pero cuando salen, pues no, ya vieron las fallas, ¿no? Entonces, lo mismo con estos personajes, que son arribistas, y eso está mal. Entonces la prensa, no puedo hablar bien tampoco del Reforma, ni voy a defender al periódico Reforma, que por cierto la página de strmnoticias.com nos la tiró Reforma, así se los digo, porque alegaba que le habíamos robado notas y que entonces no teníamos derecho a publicar notas del Reforma, pero pues nosotros no somos un medio de comunicación que lucre con esta tarea. De hecho, ni siquiera tenemos las páginas monetizadas, aunque pudiéramos tener YouTube y Facebook monetizado. Y esto revela una serie de situaciones en las que la prensa se dedica a generar posverdades, o sea, mentiras. ¿En qué aspecto? Pues en el aspecto que defienda los intereses de los dueños o de quienes dirigen o a quien quieran beneficiar de manera política, empresarial o sindical. La realidad es que yo le doy toda la razón al presidente López Obrador. Dice, yo les quería comentar que hagamos una cooperación para ayudarlos. Imagínense nosotros estuviéramos en esta situación, claro, voluntaria, porque tenemos cada compañerito. Mi querida Josefina Carrasco, pues ¿qué le parece si hacemos llegar por medio de su delegado a la convención, a la Asamblea Nacional, que se va a volver, por cierto, les quiero anunciar, se va a volver a reunir, creo que para el 18 de mayo, tiene que estar nuevamente reunida la Asamblea, hacer llegar esta petición y pues claro que hay que ayudar. Aquí lo que importa no es San Juana ni las direcciones sindicales, aquí lo que importa son los trabajadores y por supuesto hay que ser solidarios. Es un tema humano, es un tema de identificación de conciencia de clase y pues no vamos a quitarle el apoyo. Ahora lo que quiere San Juan es que el sindicato de telefonistas, o como decía este pseudo periodista Luis Guillermo Hernández, que nosotros, el poderoso sindicato de telefonistas, porque sí somos un sindicato poderoso,
fuerte. ¿Por qué? Porque la base así lo desea. Eh, ¿Puede llevar como punto de acuerdo? Sí, sí puede llevarlo. Claro que sí, mi querido Raúl. Entonces, lo que quiere San Juan es que retiremos el apoyo solidario, político, de asesoría, de todo, que la UNT y el sindicato de telefonistas le retiren el apoyo a los compañeros trabajadores en huelga. Eso es lo que quieren, porque de otra manera no tendrían la capacidad o estarían solos, abandonados ahí ahorita en un campamento. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. No porque la señora San Juan esté en la 4T, y el día de hoy el presidente dijo que la apoyaba, pero que el problema se tiene que solucionar, así lo dijo el presidente, y comenzó a hablar de la deshonestidad de, otra vez, de ciertos reporteros, y yo coincido. O con todo respeto, compañeros y compañeros, ¿ustedes le creen a Loret? ¿Le creen a Broso? ¿Le creen a Riva Palacio? O sea, no podemos creerle a esos personajes generadores de posverdades, o sea, de mentiras. No podemos caer en la trampa de la insulsa revelación, que ahora resulta que duraron más de 18 años, 30 años sin hacer un periodismo verdadero, sin increpar al poder, sin hacer las preguntas hacia los dirigentes, y ahora resulta que son los periodistas más honestos de investigación. ¿De verdad? O sea, lo más que hizo Broso en tiempos de Peña Nieto es decirle Chiqui Drácula. ¿Y eso qué? O sea, el asunto implica, hermanas y hermanos, que debemos de estar atentos a la información que nos llega. Hay puntos de información verdaderamente interesantes y fundamentales para entender el espectro informativo que tenemos a nuestro alrededor. Y debemos de tener una condición de seguir una regla periodística, que es la ética, en cuanto a que la información debe de ser pues total y absolutamente objetiva y debe de tener una veracidad. ¿A qué se refiere la veracidad? A que hay una comprobación de los hechos que se están informando. Un ejemplo, se desgraciadamente ocurrió esta tragedia del metro, no le íbamos a creer hasta que no viéramos que realmente ocurrió. ¿Y qué vamos a creer con el aspecto del metro? Bueno, pues cuando ya nos digan las investigaciones de peritos especializados qué realmente ocurrió en el metro. Que si fue la austeridad, bueno, pues que lo comprueben. Pero no creo que haya sido la austeridad. Creo que fue una obra que empezó mal y ya está acabando mal. Entonces se necesita componer y resarcir el daño que ha causado y que tiene en este momento la sociedad mexicana en un momento pues de luto, porque esa es una realidad. Si el presidente está fallando, bueno, pues que lo comprueben con una investigación periodística seria, pero no bajo encargo de Claudia X González, que es uno de los empresarios más corruptos y que ha generado una serie de tráfico de influencias durante los demás gobiernos. O ahora me van a decir que Iberdrola es de los que coopera con Villullo para que Mexicanos contra la Corrupción hagan investigaciones periodísticas. ¿Bajo qué intereses? ¿Bajo qué expectativa? ¿Con qué objetivo? Porque son intereses internacionales. Ahora va a venir The Wall Street Journal a decirnos qué está mal y qué está bien en la política mexicana. Cuando uno no puede opinar en la política interna de los Estados Unidos. ¿Con qué intereses personales, particulares, económicos y políticos San Juan ataca al sindicato de telefonistas? Este reportero, Luis Guillermo Hernández, que también se acercó a los compañeros esquiroles del sindicato, ¿qué intereses tenían ayudar y solventar a San Juana? Porque, ojo, en entrevista con Vicente Serrano en Sin Censura, insultó al compañero Hernández Juárez, denostó, pero terminó diciendo, pero no es ilegal que se apoyen, ¿eh?
Nomás hay que saber dónde está el dinero, dice. O sea, no es ilegal, pero vamos a seguir. Y a frase expresa del presidente López Obrador, cuando la mentira no mancha tizna. Hay que ser muy, muy perspicaces y asertivos con ver los intereses que ciertos personajes de la prensa tienen, como en el tema del metro. En lugar de ir a apoyar a la gente, diputados panistas, se fueron a tomar una foto bajo el tema de la tragedia. A eso fueron. Hoy yo creo que no lo expresa mejor. El día de hoy en Milenio, un cartón de El Monero Rapé lo expresa de manera excelsa. Triste pero excelsa. Con unas llenas bajo los vagones del metro. Y en el caso de nosotros como telefonistas, pues bueno, estar al pendiente de lo que viene a ocurrir. Y para eso, para combatir la infodemia y para combatir el cerco informativo que tenemos, el día la semana entrante, si no mal recuerdo, permítanme un segundo, ahorita les digo la fecha exacta porque de una vez se los voy a anunciar. El jueves 13 de mayo vamos a publicar, a compartir y a transmitir un foro sobre telecomunicaciones y el sindicalismo, los trabajadores sindicalistas, cómo pueden ayudar a la innovación tecnológica, a la conectividad digital y a que este país se recupere económicamente lo más rápido posible. El día 13 de mayo, a las 10 de la mañana, tendremos un foro sobre telecomunicaciones con especialistas y donde el doctor Víctor Pavón presentará su estudio que hizo sobre el tema de teléfonos de México y las implicaciones y perspectivas económicas. Y el compañero Francisco Hernández Juárez también estará de ponente con otros especialistas del sector telecom para que ustedes estén muy bien informados acerca del asunto que nosotros vemos en el aspecto de las telecomunicaciones. De la negociación, la información que les puedo decir es que se ha avanzado en varios puntos, pero se sigue estancado en el tema de la cláusula 149. Entonces, vamos a estar al momento informándoles en cuanto tengamos pues que compartirles. Y cuando lo hicimos nosotros, cuando cooperamos, votearon los compañeros. También en su momento lo hicieron los compañeros de la jornada en una convención y lo han hecho los papás de Ayotzinapa, votean. Eso es lo que hacemos. O nos organizamos y le damos, por ejemplo, en este caso fue al compañero Andrade de Relaciones Exteriores, le dimos un apoyo, una cooperación personal, pues, para ayudar, y no fueron 800,000 pesos. O sea, es ridícula esa cifra, con todo respeto, pero bueno, esta gente tan ignorante y la ignorancia es atrevida. No me queda, hermanas y hermanos, más que agradecerles esta mañana y el agradecerles que escuchemos esta reflexión que va en varios aspectos de la vida pública nacional. Y creo que ese es el cáncer que hay en la vida pública nacional. Y la prensa es un causante de esta crisis de credibilidad hacia las instituciones y hacia la realidad que tenemos las y los ciudadanos. Ay, está muy largo, pero aquí lo dejamos. Tienen lo suyo, algunos periodistas que saben perfectamente quiénes son. Como ya nos reciben su mocha y nosotros STRM Noticias hablamos con respeto y con claridad, lealtad al pueblo de México, así es. Tienen temor que el pueblo de México siga. Creo yo que lo importante es la difusión de la información veraz. En el caso de nosotros, pues nosotros nos especializamos sobre todo en el tema informativo laboral y el tema de telecomunicaciones. Y estaríamos informándoles conforme vayamos avanzando con todo lo que tengamos a la mano para que ustedes
tengan claro y nos ayuden a compartir y a difundir, pero sobre todo a reflexionar sobre estos temas para el mejoramiento de la vida sindical y este reflejo en la vida pública nacional, que es fundamental que se pueda hacer. Yo concuerdo con las aspiraciones del presidente López Obrador de que la erradicación de la corrupción es posible. Y concuerdo también en que al erradicar la corrupción, eh, dice el clan religioso, suena clan religioso. Hermanos, hermanas, ¿de dónde lo agarré? De un disco de Fernando Delgadillo cuando empieza en el Parque Naucali. Es un disco en vivo, no lo recuerdo, está en Spotify. Y empieza, oh, hermanas y hermanos. De ahí agarré eso de hermanas y hermanos. Pero aparte me parece muy chido porque es una fraternalidad. Y que eso es el compañerismo. Es una fraternalidad en el acompañamiento del camino de la lucha para clarificar, exacerbar y defender nuestros derechos. Un problema que tienen es que la información es horizontal y tenemos derechos de réplica. Exacto. Pero con un periódico no, ¿eh? Es el modelo así que, el modelo de comunicación de que lo que yo diga es tajante y no hay derecho de réplica. Lo bueno del internet es que tenemos esto. Y podemos opinar y podemos disentir y podemos debatir y podemos trabajar con estas situaciones. En fin, mis hermanas y hermanos, no me queda más que mandarles un gran abrazo. El día de hoy vamos a estar de todas maneras trabajando y a sus órdenes. Yo les agradezco muchísimo de todo corazón sus bendiciones, felicitaciones y todo lo que nos llegue. De verdad, no saben lo agradecido que estoy con todas y todos. Y hago una recomendación generalmente. Ahora voy a hacer una recomendación musical. Este regalito que me dieron. Si les gusta el rock, Foo Fighters, Graded, los grandes hits de los Foo Fighters. Esta banda que encabeza David Grohl, ex baterista de Nirvana hasta el fallecimiento de Kurt Cobain. Y pues bueno, y que dice Antonio Delgado que si hay origen arroba a las 8 de la noche. Ok, qué bueno que me dices, mi querido Antonio. ¿Y qué más me falta? Acuérdame, Antonio. La movilización de mañana a las 7 de la mañana la vamos a transmitir en vivo desde Palacio Nacional para entregar estos oficios. Y que viva el rock. Ya me comí mi pingüino. No me gusta mucho el pastel, pero me comí mi pingüino. Que me dieron aquí mis bebés, que ahí andan. En fin, mis hermanas y hermanos. Les mando un gran abrazo. Ayúdenme a compartir. Ahorita subo este video en YouTube. Y cuídense mucho. Disfruten este día de asueto. ¿A qué hora mañana? A las 7 de la mañana, mi querido Fernando Jiménez. A las 7 de la mañana. Y jóvenes telefonistas en acción también el día de mañana a partir de las 8 de la noche y a las 9 de la noche bitácora sindical. Pero empezamos desde las 7 de la mañana con transmisiones en STRM Noticias. Y pues ojalá en algún momento. Mil gracias, Isa. Te mando un gran abrazo. Y muchas gracias, Adriana. Te lo agradezco. Igualmente. Y si alguien tiene, vamos a hacer un trabajo importante. Si alguien tiene por ahí propuestas para programas, para difusión cultural, para difusión noticiosa, próximamente vamos a estar recibiéndolas con todo el gusto del mundo, porque este sitio lo creamos con la idea de que la voz de los telefonistas retumbe con fuerza. Y los telefonistas somos todos. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo, muy agradecido por todo y disfruten este día. Los ve Antonio Delgado, secretario de prensa, hoy a partir de las 8 de la noche.